Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Onda Punta Vídeo, el canal de Onda Punta Radio. En este momento comienza la reproducción. Hoy tenemos en el estudio a Pedro Martín, que le damos los buenos días. Pedro, buenos días. Muy buenos días, Vicente. Y también a Emilio Burgos. Emilio, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. Hoy vamos a hablar de jornadas de antigitanismo. Algunos y algunas dirán, ¿y esto qué? Pedro, hoy vamos a charlar un poquito, tenemos tiempo, de también un problema, ¿no? ¿Se puede decir? Bueno, de la sociedad. Claro, sí. Evidentemente, como todos los colectivos que están en riesgo de exclusión o en situación de exclusión, pues el colectivo está considerado... El colectivo gitano está considerado como un colectivo, valga la redundancia, en riesgo de exclusión o en situación de exclusión, y evidentemente tiene sus particularidades y, como todos los colectivos, tiene sus estigmas, sus leyendas. Y nada, venimos un poco aquí a dar luz a todas esas cosas que siempre se ha venido escuchando y se ha venido hablando sobre las personas gitanas. Y aclarar un poquito la idea a las personas que están escuchando la radio, ¿no, Emilio? Así es, Vicente. Como bien sabemos, llevamos una triste racha, ¿no? Que gobiernos italianos, por poner los ejemplos muy cercanos, están castigando de forma injustificada al grupo de la comunidad gitana, indistintamente de su pertenencia o no al mismo país. Entonces creemos que es importante que empecemos a marcar un poco esta línea de trabajo que se está instaurando, ¿no? Y que ya tiene bastante valor dentro de la comunidad europea, que es la lucha contra el antigitanismo, ¿no? Que es una forma de exclusión diferente a la que a día de hoy conocemos como discriminación hacia otras naciones, pero sí es cierto que está muy acuñada en el contexto europeo y es una línea de trabajo en la que muchas personas de las que nos dedicamos a esto estamos trabajando ahora. ¿Y por qué hemos llegado a este extremo, Emilio? Hemos llegado a este extremo porque la persecución contra el pueblo gitano no es algo reciente. La persecución del pueblo gitano, por poner un ejemplo cercano, en España es desde 1499. Estamos hablando que los gitanos entraron en España, si no hablo mal de fecha, en 1944, y después de 55 años ya empezaron a ser perseguidos. Perseguidos a través de pragmáticas, de órdenes y de leyes que hacían muy difícil la convivencia de la comunidad gitana en España y en el resto de Europa con el resto de población, dada que sus características étnicas, su comportamiento y la idiosincrasia del propio pueblo no justificaban en muchos casos, ¿no?, esas órdenes de pertenencia a la nación que tenían por aquellos entonces España. Y a día de hoy seguimos un poco igual, ¿no? Fruto de esos lodos o estos barros, ¿no? O de aquellos barros, estos lodos, como diga el refrán, pero sí es cierto que aquello ya empezó a determinar un poco lo que a día de hoy conocemos como el antigitanismo. Pedro, ¿tu opinión de que la sociedad siga así todavía? Bueno, pues, hombre, no creo que sea una sola causa, es multicausal, ¿no? Quiero decir que tiene que ver un poco de todo, ¿no? Tiene que ver con una administración pública que no ha hecho los deberes en este aspecto, que ahora está muy de moda eso de hacer los deberes. Tiene mucho que ver el sistema de creencias y estigma que siempre se le ha adjudicado a la comunidad gitana. Tiene mucho que ver los medios de comunicación, y Emilio, si quiere después que comente un poco cómo se está tratando el tema de la comunidad gitana dentro de los medios de comunicación, el tema de los realities nuevos que están surgiendo, que se habla mucho de palabras de gitano y demás. Y supongo que no hay una sola causa, que es un poco un tema social y es un tema que la comunidad gitana está ahí, que no se puede mirar a otro lado, y evidentemente hay que establecer planes de inclusión para que la comunidad gitana pues esté integrada y esté en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad. Claro, Emilio, yo creo, Emilio, que los programas de los redes, como ha dicho Pedro, están haciendo un efecto, pero negativo. Están haciendo un efecto negativo de forma diversa, ¿no? Le está haciendo un efecto muy negativo en torno a la visión y concepción que mucha gente tiene sobre el pueblo gitano, y está marcando también una visión muy negativa, especialmente en los jóvenes de etnia gitana, que no tienen un conocimiento real sobre lo que es su contexto cultural. Entonces, están asociando este tipo de comportamiento, que en la mayoría de los casos no son comportamientos vinculados al grupo cultural, sino vinculados quizá a la particularidad de esos personajes, ¿no? Entonces están asociando eso con comportamientos culturales que desconocen y que entienden que tienen que ser propios. Entonces se está incumpliendo de una manera muy, muy drástica lo que es la tradición cultural, que es el aprendizaje de padres a hijos, y están aprendiendo a base de referentes que realmente no son referentes nombrados por la propia comunidad, ¿no? Que eso es una de las características de la comunidad, ¿no? El nombramiento de sus propios referentes. Entonces, nosotros,
estamos viendo unos malos padrinos para nuestros hijos y las comunidades no gitanas lo que están observando es que existe una ostentosidad que en siempre, no voy a decir la mayoría, sino siempre se aleja de la realidad del contexto gitano y especialmente el contexto gitano vulnerable o en exclusión, que es el que más sufre las consecuencias de este antigitanismo. Yo creo que no se ven reflejados. Yo creo que en cada reality que sale, no, es que yo no soy así. Exacto. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero sí es cierto, y lo digo, y igual que lo digo, y se lo digo a muchos padres, nuestros hijos eso no lo entienden. Nuestros hijos entienden que esos son modelos de comportamiento y todos quieren llegar a imitar ese tipo de conducta. Y que eso es lo que hay, no hay otra realidad aparte. Y que esa es la realidad que ellos quieren vivir, ¿no? Entonces, la ostentosidad, la grandeza, ¿no? La diferencia que marcan este tipo de reality son los que, en algunos casos, están condicionando mucho el comportamiento de nuestros jóvenes y están, de una manera u otra, condicionando también su futuro, de forma muy negativa siempre. Yo creo, claro, ves y el nivel, yo creo ser como eso, que veo en la tele. Yo quiero ser así, yo quiero salir en la tele, yo quiero ser ostentoso, yo quiero tener este tipo de vida, yo quiero ser un gitano de ley, pero esos no son gitanos de ley, esos son personas de etnia gitana que participan en un reality y lo que hacen es acentuar en exceso algunas tradiciones que son tradiciones propias del pueblo gitano que sí es cierto que ahí están como multiplicadas por 4, ¿no? Sí, no, y además que la riqueza cultural y la tradición del pueblo gitano es mucho más de lo que se enseña en televisión. Quiero decir que en verdad le están haciendo flaco favor a la comunidad gitana. Imagínate. Porque la comunidad gitana tiene aspectos culturales y tradicionales que incluso que tendrán los mayores que ya se están perdiendo, ¿no? Y que son también muy valiosos, supongo. Mira, yo os pongo un ejemplo. Nosotros venimos de otras generaciones, ¿no? A mí me llamaban el niño las marcas, ¿no? Yo me acuerdo que a mí mi madre de pequeño me compraba la ropa en el rastro, como a la mayoría de los niños, pero ya cuando éramos mayorcitos queríamos ropa de marca, querían las Nike, y habla de, no pongas el pi, pero bueno, son las 4 marcas, ¿no? Poníamos las Nike o las Reebok o las Hermes, queríamos una zapatilla de marca. Entonces ya nuestros padres tenían que hacer un sobreesfuerzo porque nosotros queríamos imitar a nuestros ídolos, que eran los que salían en la tele, con las Nike, con las Reebok. Vale. Por ahora tenemos un grupo que es la comunidad gitana donde se está viendo que la ostentosidad es algo que tiene que ir asociado al modelo de vida. Entonces estos niños están demandando a esos padres lo mismo. Quieren bodas por todo lo grande, quieren carros por todo lo grande, quieren 4 vestidos, no 2 para la boda, quieren que se los haga fulanito. Entonces eso está condicionando mucho la economía familiar de las familias que ya en sí mismas, en muchos casos, está bastante mermada. Entonces los padres entienden a darle todo a sus hijos, igual que nos lo han dado a nosotros desde muy pequeños. Y eso condiciona el comportamiento y aparte que crea una visión que no es cierta ni es real del comportamiento cultural de la comunidad gitana. Claro. ¿Desde Unión Romaní se está haciendo algo? Nosotros desde la Unión Romaní llevamos muchísimo tiempo trabajando en torno, en principio, ya que hemos sacado el tema de los reality, hemos planteado la necesidad de revisar de manera exhaustiva este tipo de programas por el daño que le están haciendo. Anualmente sacamos un libro que hace referencia al pueblo gitano dentro de la prensa, cómo se trata al pueblo gitano dentro de la prensa, decir que Huelva es la capital, bueno, la provincia española con menor índice de impacto negativo sobre la comunidad gitana a nivel de prensa. Y ahora pues estamos llevando a cabo, gracias a la financiación de la Junta de Andalucía, un proyecto sobre antigitanismo en el que tratamos de trasladar a todos los profesionales que trabajan con la comunidad gitana, a nivel docente, a nivel de acción social, a nivel de salud incluso, los comportamientos antigitanos que muchas veces son intrínsecos al comportamiento de la comunidad, pero que realmente tenemos que valorar como tal. El lenguaje español, nuestra lengua está muy cargada de mensajes negativos en torno al pueblo gitano. Y hacemos uso de él de forma muy frecuente, sin darnos cuenta el daño que este tiene sobre aquellas personas que siguen haciendo uso de él, ¿no? Él parece un gitano, va sucio como un gitano, huele como un gitano, trabaja menos como un gitano. Eso que está en nuestro haber, en nuestro diario, en nuestro vocabulario diario, es cierto que no dejan de ser conductas también que marcan el antigitanismo. Claro, negativas. Exacto. Entonces, trabajamos mucho en torno a eso y en hacer ver que las pequeñas diferencias que no son plausibles en el día a día, pero que realmente las tenemos y que hay que empezar a erradicar. Igual que en su día empezamos con el lenguaje de género, a día de hoy pues tenemos que empezar un poco a eliminar este lenguaje tan negativo
en torno a un grupo cultural con el que convivimos y con el que llevamos conviviendo desde antes incluso que con la mayoría de los andaluces. Estamos hablando que la entrada fue aquí en 1464 y la conquista de los Reyes Católicos del Reino de Granada fue en 1492. Es decir, que llevamos más tiempo conviviendo con la comunidad gitana que con los propios andaluces, ¿no? Claro. También se está haciendo una campaña de sensibilización, ¿no, Emilio? Así es. Las campañas de sensibilización las hacemos llegar a los distintos centros educativos, a los centros sanitarios, porque aunque parece algo obvio, ¿no? En muchos casos el trato a la comunidad gitana dentro de los espacios sanitarios no es el adecuado. Y digo no es el adecuado porque cada vez, yo creo que todos tenéis en la mente algún día que hayáis visitado urgencia y se hayan presentado en el hospital una familia gitana y de repente llegan 15, 20 personas y quieren todos entrar y quieren todos preocuparse. Y eso, el sistema sanitario también le crea cierto temor a la hora de una intervención con la comunidad gitana. Entonces, en muchos casos se aceleran los procesos al objeto de evitar ese tipo de llegada masiva de familiares y condiciona en mucho la atención hacia el personal, claro, hacia las personas gitanas que son atendidas. Y a nivel de educación, siempre traslado el mismo ejemplo, y creo que no sé si lo habré hecho ya en esta radio, pero sí es cierto que hace cuestión de 3 o 4 años fui al colegio de mi hija. Mi hija tiene actualmente 7 años, pero mi hija tenía 4, porque entonces fui a la guardería, no, la guardería infantil, con mi hija, porque era el día de que los padres hablaran de algo. O sea, cada padre tenía que contar una historia y me tocó a mí. Yo soy un enamorado de la historia del pueblo gitano en España, entonces fui a contar la historia del pueblo gitano a través de un cuento, algo muy bonito que algún día, si queremos, podemos trasladarlo porque es algo precioso. Claro. Y recuerdo que al llegar a clase, imagínate una clase, un aula con niños chiquititos de 4 años, todos sentados, iba yo con una amiga, con una compañera que me acompañó y nos ayudó a llevar a cabo la actividad, y pregunto, bueno, ¿qué sabéis de los gitanos? Coincide que en la clase de mi hija había una nena gitana muy linda, y digo, ¿qué sabéis de los gitanos? Y salta un niño, me dice, pues los gitanos son la gente que no tienen ropa. Y salta otro, ya un poco animado, pues son los que no tienen para comer, o son los que no tienen casa, todos fueron connotaciones negativas, ¿no? Hasta que llegó mi hija, ¿no? Y dijo, bueno, no, los gitanos también son los titos, ¿no? Claro. Entonces, hasta que llegó pero me sorprendió mucho que niños de 4 años, que casi no saben hablar, ya tengan marcado en sí esa negatividad en torno a esta comunidad, que en muchos casos no saben ni lo que son. Claro. O sea, no serán capaces ni de identificarlo, pero sí les ha llegado y no sabemos cómo, porque la mayoría de los padres no tienen ese sentimiento de antigitanidad, y les ha llegado esa negatividad al niño. Entonces la sensibilización tiene que partir de ahí, tiene que partir de los centros educativos y desde edades muy, muy tempranas, por lo que estamos viendo. Hay también una situación actual y retos que la Unión Romaní se va a marcar, ¿no, Emilio? Así es, estamos intentando estar presentes en la mayoría de los medios, estamos intentando llegar al mayor número de personas posible. Estamos sacando publicaciones de forma semanal o mensual en torno al antigitanismo, estamos llevando a cabo memorándum a nivel europeo, ¿no? Y haciendo propuestas a nivel tanto regional como nacional al objeto de poder ir cambiando esta realidad que a día de hoy nos está resultando tan dura. Como reto, conseguir algún cambio. Poder conseguir algún cambio y poder valorarlo, porque muchas veces los cambios no somos conscientes de ello. Entonces, poder ver algo y ser conscientes de que hemos conseguido cambiar ese algo. Ponernos realmente retos que sean cercanos y rompan un poco con esa utopía, ¿no? de retos que siempre nos marcamos a nivel no solo asociativo, sino a nivel estatal, ¿no? Y que va a costar y es duro. Así será. Y si más vamos a tener programas como los que vemos, más todavía. Esperemos que no sea así. El problema es que cuando algo se pone de moda, dicen que me da igual la publicidad en lo bueno o en lo malo, ¿no? Pero sí es cierto que se ha conseguido, gracias a que la audiencia se ha dado cuenta, que estos programas no sigan siendo una flor de reality, de cadenas sensacionalistas como algunas que tenemos, pero sí es cierto que no dejan de existir. Y sí es cierto que la audiencia del pueblo gitano es importante. Es decir, estamos hablando de que hay un grupo de población de en torno a 600.000 personas, entre 600.000 y 1 millón, se estima en España, que en muchos casos son grandes consumidores de este tipo de reality, ¿no? Y no solo consumidores de reality, sino de todo aquello que se asocia al reality. Es decir, las grandes marcas que trabajan con la comunidad gitana son marcas
que los gitanos quieren consumir, que los niños, los más jóvenes de la comunidad gitana quieren consumir. Entonces, es un problema a todos los niveles, por lo que he comentado, ¿no? Y una persona gitana es camarero, limpiadora, político, cantante. Es que Una persona gitana es una persona que tiene... normal, una persona normal. Tiene más, o sea, tiene dos valores. Tiene su valor como persona y su valor cultural. Claro. Es decir, en muchos casos, a la gente que no es gitana le cuesta trabajo identificar su grupo cultural. ¿Mi cultura cuál es? Yo soy de Puntumbría. Yo soy cultura puntumbrieña, ¿no? A Pedro lo podemos ver como un puntumbrieño auténtico. Entonces, puntaumbrieño, perdón. Como un auténtico. Y sabemos... Pero hay personas que cuando pregunto en las universidades, porque hacemos muchísimas jornadas por universidades, digo, bueno, ¿de qué grupo cultural vienes? ¿No? Claro. ¿Con qué te identifica? ¿Sabes algo más allá de tu abuelo o tu bisabuelo? Y generalmente no. La comunidad gitana juega con ventaja, Claro. porque sí tiene ese permanente cultural, sí conocen. Yo he oído hablar de tatarabuelos, ¿no? Y de historias de tatarabuelos, y de cómo llegaban al pueblo, y dónde están. Entonces, eso hace a un grupo, lo hace diferente, ¿no? Lo hace tener un sentimiento de pertenencia lejos de este individualista que cada vez tenemos nosotros. Entonces, una persona gitana es una persona con acceso a cualquier tipo de oficio, con más mérito si cabe, porque se han sometido a una discriminación durante siglos, que han ocupado espacios en muchos casos de autoridad y de poder, y que luego son personas trabajadoras como las que más. Y a esto hay que añadirle que tienen un valor cultural que no tiene la mayoría de la sociedad. Pedro, puedes hablar, ¿eh? Sí, no, es que, vamos, yo complemento las palabras de Emilio, pero que el experto aquí en comunidad gitana es él, que lleva ¿cuántos años trabajando? Emilio? Pero eso no se pregunta. Eso no se pregunta, ¿no? Tengo una edad. Entonces, claro, mejor que no puedo hablar yo nunca. Sí que es verdad que resaltar sobre todo el valor cultural del pueblo gitano, que es muy rico. Me hace reflexionar una de las palabras que él está diciendo, porque claro, a mí ahora se me preguntan de qué cultura o qué valor cultural tiene. O sea, me quedaría un poco en blanco, porque me referiría a mi familia, ¿no? Igualmente, yo... Pero no saldría más allá de mi abuelo. Hombre, yo le tengo que decir a Emilio que yo he investigado y he llegado a mis tatarabuelos. Bueno. En 1700, creo. Pues eso, es que es cierto, pero no dejamos de perder. Ten en cuenta que una familia gitana no es la familia nuclear, familia central, sino va mucho más allá, ¿no? Entonces, Claro. el sacar el significado, ¿no? De pertenencia, el sentimiento de pertenencia de un grupo es tal que los comportamientos de ese grupo se asocian a su propio linaje, por decirlo, ¿no? Aquí hablan de clanes, la palabra clan creo que es una palabra muy negativa, pero sí el linaje. O sea, yo soy de los tal. Y ya sabes, ¿no? Obviamente, cargado de prejuicios, como siempre, pero dentro del propio contexto ya saben de qué tipo de linaje estás hablando y qué tipo de trato vas a tener. Entonces, eso es positivo y negativo, pero también yo siempre le marco ese valor en positivo como una herramienta de pueblos que han sido siempre nómadas y pueblos que han tenido que aprender a vivir entre ellos y aprender a usar herramientas que le han permitido vivir donde viven. Igual que cuando me hablan de la ley gitana. ¿Qué es la ley gitana? Pues la ley gitana es un conjunto de normas para mejorar la convivencia en un espacio nómada. O sea, es que eso es el que la hace la paga. Bueno, eso es la ley, eso no es una ley, eso lo dice, ¿no? Es que es que te echan. Bueno, tú imagínate que estás en una comunidad nómada, tú eres un tío que está metiendo siempre la pata, ¿qué hacen contigo? ¿Te matan o te echan? Pues te echan, ¿no? Entonces, es que hay que tener en cuenta que las normas están creadas y son el reflejo claro de los espacios donde estos grupos han tenido existencia, ¿no? Y tengamos en cuenta que hasta hace 100 años la comunidad gitana, la comunidad nómada. A mí me dice un gitano mayor, dice, los gitanos que siempre vivimos con una maleta detrás de la puerta. Y es verdad, o sea, lo mismo le da hasta aquí que está allí. Entonces, el sentimiento de permanencia a un lugar, el sentimiento de nación, no lo tienen. No, ellos son gitanos y luego son españoles o son de... Y les cuesta trabajo, es que no sé, es que no se integran, no se integran. O no, la palabra integrar, yo creo que Pedro te podría decir muchas más cosas negativas de esa palabra que yo, pero sí es cierto que los gitanos tienen que hacer cosas que realmente les atraigan. Y hay veces que las costumbres locales no les atraen. ¿Por qué? Porque son costumbres locales que llevan haciéndose aquí 400 años y esta comunidad lleva aquí 50 años y no entienden o han tenido rencillas. Bueno, pero luego hay gitanos que se dedican, hay familias gitanas que participan en cualquier evento, los primeros, que están siempre ahí, pero no se integran. No se integran. El término integrar creo que está un poco en desuso y aquí yo creo que hace más daño que beneficio hacer uso de él.
Tenemos en Huelva sede, ¿dónde, Emilio? Nosotros hemos estado siempre ubicados en la barriada del Torrejón por una sencilla razón. Nosotros nos dedicamos a la intervención con comunidad gitana en exclusión. Y tenemos que ser muy conscientes de que un número importante de miembros de la población gitana en exclusión vive en la barriada del Torrejón. Entonces siempre hemos estado ubicados en la barriada del Torrejón, aunque sí es cierto que en verano también trabajamos en la barriada de Pérez Cubilla, y hace de 2 o 3 años para acá hemos estado participando de forma muy activa en la barriada de La Jerita, en Cortegana, que ya sabemos por los antecedentes negativos que tiene la barriada, y en la comarca del Andévalo. Pero la comarca del Andévalo, más que por esta exclusión, por la dificultad de acceso al empleo. Tenemos que tener en cuenta que el Andévalo es una comarca muy deprimida en sí misma, donde el acceso el principal recurso es la minería, y en muchos casos atomiza en exceso el mercado, ¿no? La comunidad gitana ha sido una comunidad que siempre se ha vinculado a la ganadería y se ha vinculado a otros sectores muy diferentes a los que imperan. Entonces, su realidad laboral hay que abordarla, ¿no? Y hay que abordarla de forma plena. Entonces, como te digo, hace 4 o 5 años estamos en Andévalo, Cortegana, como no, Huelva, en la barriada del Torrejón, y Pérez Cubilla. Si alguien se quiere poner en contacto con la... Nosotros tenemos nuestra sede está en Sevilla. La forma más sencilla es teclear en el gran cabezón Unión Romaní y le ubicará donde estamos, porque nos movemos mucho, ¿vale? Nos movemos Muy mucho. bien. ¿Y un teléfono de contacto? No tengo el teléfono de la sede, pero me has dicho, No te preocupes. ¿vale? Pero como te digo, a través de la página web de unionromaní.org tiene acceso a toda la En Google información. está todo, en Google está todo. O casi todo, ¿no? Sí. Emilio, una pregunta. ¿Cuáles son los principales retos en la actualidad que se plantean para la comunidad gitana o que la comunidad gitana se debiera plantear en este aspecto? Porque supongo que también que hay parte de responsabilidad también, ¿no? Quiero decir, Sí, como todos los colectivos en riesgo de exclusión, tiene que ser parte y parte. No puede ser, nunca creo yo que la responsabilidad tengan que caer los demás, sino que también nosotros también tenemos que jugar nuestro papel. ¿Cuáles son los principales retos? Me alegro que me hagas esta pregunta. Partimos siempre de que siempre somos siempre hablamos, cada vez que hablamos de algún grupo de exclusión, siempre hablamos de ese grupo como el pobrecito. Y lo victimizamos. Y lo victimizamos, ¿no? Pero sí es cierto que en nuestro discurso también está nuestra parte de culpa. Nosotros somos conscientes que la comunidad gitana es una comunidad con muy poco interés, en muchos casos, a la hora de trabajar en torno a ciertos grupos, a ciertas áreas sociales, como son el empleo, la educación, etcétera. ¿Por qué? Porque la propia idiosincrasia de la comunidad y esa propia persecución, de una manera u otra, ha condicionado que las propias comunidades sean autónomas a todos los niveles. Entonces, como principales retos, ser más partícipes a nivel educativo, trabajar más con nuestros niños y con nuestras niñas dentro de los centros educativos, reducir el asentismo y abandono educativo, que a día de hoy sigue siendo, dentro de los grupos de exclusión, una de las realidades más crueles que tiene la propia comunidad. Y como dicen los gitanos viejos, la libertad es la educación. La libertad no es hacer lo que quiera, sino poder hacer lo que quiera porque soy libre y estoy formado para ello. Conseguir un acceso pleno al empleo, formalizar o normalizar el empleo de la comunidad gitana, profesionalizando aquellos sectores que han sido siempre propios de la comunidad, que a día de hoy se ven como posibles yacimientos, pero tenemos que tener en cuenta que los gitanos fueron los primeros globalizadores, ¿no? Son los que llevaban las ánforas del pueblo de abajo al pueblo de arriba. Y entonces decían, nosotros fuimos los primeros globalizadores, ¿no? Me digo una vez un gitano muy viejo. Digo, sí, ya me di cuenta, ¿no? Dice, es que yo llevaba la garra de Portugal a España y esto es globalización. Dice, pues tiene usted razón. Totalmente. Tiene usted razón. Porque antes no había camino y lo llevaban ellos. Entonces, pues tiene usted razón. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ellos han aportado mucho, sobre todo a la economía rural de Huelva y de muchos de los municipios de Andalucía y del resto de España. Hay que reconocer y darle las gracias, que si no, no seríamos parte. Entonces, hay que profesionalizar, ¿no? Y normalizar el empleo, formar a nuestros gitanos en torno al empleo, trabajar con nuestras personas mayores y volver a la figura de referente. O sea, para nosotros es un gran reto, junto a trabajar con la mujer, cosa que se está consiguiendo, volver a formalizar a nuestros referentes, volver a tener personas que realmente sean personas elegidas por la comunidad, que sirvan como referente de comportamiento para nuestros jóvenes, cosa que se está perdiendo. Y se está perdiendo por una sencilla razón. Antes hablábamos de familias de 10 y 12 miembros y hablamos de familias de 3 y 4. Entonces, es mucho más difícil tener un referente común para todos. Entonces, la occidentalización de la cultura gitana, de una manera u otra, también está rompiendo con eso, que siempre ha sido una de las normas de hábitat de la comunidad. Hablas del empleo, Emilio, y yo creo que muchas veces lo malo que tenemos es que vende más el exterior
que el interior, la sabiduría. Y eso sigue todavía vigente y presente. Nosotros, es muy curioso porque las comunidades gitanas son comunidades que se han llevado muchísimo tiempo dedicados a la venta ambulante. Entonces tienen una habilidad especial. Yo siempre digo que los vendedores de coches podían aprender de las comunidades gitanas, porque realmente es un oficio. Entonces, los gitanos aplican ese oficio a su día a día. Es decir, un gitano no te engaña, un gitano te vende. Entonces, es importante que seamos conscientes de que las comunidades llevan toda la vida dedicándose al mercadeo, desde muy pequeños. Entonces, les es innato el negocio, la venta, ¿no? Y eso, cuando llegamos a un centro educativo, nos damos cuenta con los niños que tienen esa habilidad especial, donde en otros lugares se explotaría, y aquí intentamos hacerla obviar, ¿no? Y que los niños no la tengan. Hemos trabajado con algunos niños en algunos centros, habilidades matemáticas, habilidades de marketing, y la verdad que ha funcionado de una manera excepcional, ¿no? Entonces, creo que debemos de aprovechar y explotar, potenciar este tipo de habilidades que son propias y trabajar mucho más, y que los centros educativos dejen de ser tan marcados por lo que tienen que hacer y hagan más lo que deben de hacer en torno al contexto donde se están moviendo, ¿no? Entonces, sería algo muy interesante que deberíamos abordar, y creo que fue una experiencia preciosa y que se lleva repitiendo 4 años, y la verdad que es digna de ver cómo los propios niños son capaces de vendernos lo que quieran, ¿no? Es increíble. Pedro, Emilio, ha sido un placer teneros. Yo me quedaba más tiempo, pero ya sabéis que en la radio el tiempo marca una pauta. Vicente, muchas gracias también a Onda Punta y sobre todo a ti por acogernos tan deprisa y corriendo como ha sido esta última vez, que siempre las puertas de Onda Punta están abiertas. Y Emilio, tu casa, cuando tú quieras, Vicente, me llamas. Muchísimas gracias. No es la primera vez que vengo y siempre deseo volver a este programa. Os agradezco mucho lo que dice Pedro, esta inminencia, y aquí estaremos para todo lo que necesitéis. Muy bien, pues lo dicho, aquí tenéis los micrófonos de Onda Punta Radio. Cuando tengáis otro tema importante, de actualidad, que me llaméis, oye, ha terminado los reality show. Vamos a hablar tranquilamente ahora, que esto ya va funcionando. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Vicente.